tal? Sean todos bienvenidos a este nuevo video de cálculo diferencial. El tema de hoy, derivadas de funciones trascendentes. Recordarás de los primeros temas de cálculo que vimos la clasificación de funciones. Nos dimos cuenta que había funciones diferentes a las algebraicas y estas son las funciones trascendentes. Dentro de las trascendentes mencionamos las funciones trigonométricas, las exponenciales y las logarítmicas. Bueno, pues es momento de trabajar con ellas, pero ahora con las derivadas. Tenemos aquí 10 fórmulas, estas 10 nuevas fórmulas las vamos a añadir a nuestro formulario de derivadas y te voy a explicar cada una de estas fórmulas a continuación. Aquí tenemos a las funciones trigonométricas, esto dice la derivada respecto a la variable x del seno de u. U es el argumento del seno, u siempre, todas las trigonométricas tienen algo que se llama argumento, que es lo que está aquí enfrente. Nunca vas a ver la función trigonométrica sin nada. Esto le pertenece a la función trigonométrica. Es el seno de u. Dice aquí que es igual a u' por el coseno de u. U' significa derivada. La comita esta es derivada, es la derivada de la u. Entonces, pues aquí va a estar su resultado. Tenemos la derivada del seno, del coseno, de la tangente, cosecante, secante, cotangente, que son las trigonométricas, y luego tenemos la derivada de la e a la u, que es exponencial. Tenemos logaritmo natural de la u, tenemos otra exponencial y logaritmo en base a de la u. A continuación te explico cada una de estas fórmulas. La primera de ellas, la derivada del seno de u. Aquí, por ejemplo, vamos a tener, si tuviéramos la función, se me ocurre, f de x igual a el seno de x. Así, sencillo. Tienes que identificar quién va a ser la u. En este caso, la u sería la x. Entonces, vamos a tener que si quiero sacar su derivada, o sea, f', según la fórmula, esto es u'. Si acabamos de decir que la u es la x, entonces, ¿quién es la derivada de la x? La derivada de la x, recordarás de las primeras fórmulas, es el 1. Entonces te queda 1 por, aquí dice coseno de u, o sea, coseno de x, porque eso no cambia, la u es la x. Ahí está. Entonces simplemente hacemos la multiplicación. 1 por coseno de x, pues nos queda coseno de x. Así pues, la derivada del seno de x es el coseno de x. Así de sencillo. Ahora, ¿qué tal si le ponemos algo diferente al argumento, algo diferente a la u? Puede ser si f de x es igual al seno de x al cubo, para que se note, ¿sí? Entonces aquí la u es el x al cubo. Entonces, para sacar su derivada, que sería f', va a ser igual a, la fórmula dice u', o sea, la derivada de x al cubo. ¿Quién es la derivada de x al cubo? Acuérdate que se baja multiplicando y se le resta 1. Es 3x cuadrada por el coseno de u, o sea, el coseno de x al cubo. Ahí está. Hacemos la multiplicación. Este se multiplica aquí con el coeficiente, no acá. Este x al cubo le pertenece al coseno, no se puede multiplicar, se multiplica aquí. Si aquí hubiera un 2, entonces es 2 por 3, pero como no hay nada, es un 1, simplemente sería 3x cuadrada por el coseno de x al cubo. Este es el resultado. Aquí se da por entendido que se está multiplicando porque no hay un signo de por medio. Entonces es multiplicación, simplemente queda junto. Bueno, así es como funciona la fórmula del seno. Vamos a ver ahora la fórmula del coseno, que básicamente es lo mismo en todo el formulario, ¿eh? Simplemente es derivar la u y multiplicar por la derivada que aparece en el segundo paréntesis. Vamos a ver, ¿quién sería entonces la derivada de la función? Se me ocurre, pues sencilla, coseno de x, misma que la anterior. Aquí sería la u es la x, entonces f' de x va a ser igual a u'. ¿Quién es la derivada de la x? Dijimos que era 1 por la derivada que es menos el seno de la u, que en este caso es x. Hacemos la multiplicación, 1 por menos seno de x, pues nos queda menos el seno de x. La derivada de coseno es menos el seno, así de sencillo. Si tuviéramos que ponerle un argumento diferente, se me ocurre f de x igual a
el coseno de 5x, ¿sí? Entonces aquí la u es 5x. Quiere decir que para sacar la derivada, ¿quién es u'? O sea, la derivada de 5x sería, pues es el 5 porque es 1 por 5, 5 y la x desaparece, por menos el seno de 5x. Entonces esto va a ser igual a 5 por menos 1 nos quedaría menos 5 veces el seno de 5x. Este es el resultado. Vamos por la tercera fórmula, que es la de tangente. Aquí se me ocurre, vamos a poner ahora f de x igual a tangente de eh, tangente de 2x más 3. 2x más 3. Ahí está. En este caso, la u es 2x más 3. Entonces, para sacar la derivada, ¿quién es la derivada de 2x más 3? La derivada de 2x es 2. La derivada de 3 es 0, así que nada más nos queda un 2. Por secante cuadrada de u, o sea, secante cuadrada. ¿Quién es la u? Pues 2x más 3. Entonces 2x más 3. Listo. Y simplificamos, pues es 2 por 1. Recuerda que se multiplica aquí con el coeficiente, no acá, porque este es el argumento, esto le pertenece a la función trigonométrica, esto no se afecta. Entonces va a ser 2 veces la secante cuadrada de 2x más 3. Listo, ese es el resultado. Así de fácil, así de sencillo. Cuarta fórmula, cosecante de u. Entonces aquí vamos a sacar la, bueno, que la función sea cosecante de 3x. Cosecante de 3x. Entonces para sacar la derivada f', tenemos que es u es 3x, la derivada de 3x es un 3 por menos coseno de u, o sea, menos coseno de 3x por cotangente de u, o sea, cotangente de 3x. Listo. Hacemos la multiplicación, se está multiplicando los 3, sería 3 por menos 1, nos queda menos 3 veces el coseno de 3x por el cotangente de 3x. Este es el resultado. Aquí ya no necesitamos ponerle paréntesis, se entiende que el 3x le pertenece al coseno. Como no hay un signo aquí de más ni de menos, significa que está multiplicando todo. Este sería el resultado. Vamos a ver esta otra fórmula que sería la de secante. Aquí vamos a ver si tenemos, por ejemplo, la función f de x igual a secante de x cuadrada. ¿Quién sería la derivada de esto? Según la fórmula, f' de x es igual a u', o sea, u es x cuadrada. La derivada de x cuadrada es 2x por la secante de u, o sea, voy a poner secante de x cuadrada por la tangente de u, que es tangente de x cuadrada. Listo. Y voy a simplificar, no queda de otra más que quitar los paréntesis y dejar toda la respuesta juntos. Sería 2x por la secante de x cuadrada por la tangente de x cuadrada. Este es el resultado. Siguiente ejemplo, la derivada de cotangente de la u. Aquí la vamos a hacer sencilla, simplemente ya te diste cuenta que la u la derivas. ¿Qué tal que sacamos simplemente cotangente de x? Cotangente de x. Bueno, f' de x va a ser igual a la u, que es la x, su derivada sería 1, por menos cosecante al cuadrado de la x. En este caso, la u es x. Ahí está. Cosecante cuadrado de x. Al multiplicar por 1, pues simplemente nos queda menos cosecante cuadrada de x. Este es el resultado. Siguiente fórmula, empezamos con la exponencial, la e, dejamos a un lado las trigonométricas, pero funciona de la misma manera. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber quién es la derivada de e a la x, bueno, me doy cuenta que por comparación, la u es la x, entonces f' va a ser igual a u'. ¿Quién es la derivada de la x? 1 por
e a la u, o sea, e a la x. 1 por e a la x me queda e a la x. Aquí está, nos dio el mismo resultado. De hecho, la función e a la x es la única cuya derivada es ella misma, ¿sí? Ahí está, te da el mismo resultado, pero ¿cómo se vería si la u fuera diferente? E a la, se me ocurre aquí, x a la 4, por ejemplo. Entonces, f' va a ser igual, la u es x a la 4. ¿Quién es la derivada de x a la 4? Sería 4x a la 3 por e a la x4, por e a la u. Estoy siguiendo la fórmula de aquí. Simplemente se quitan los paréntesis y nos queda 4x a la 3 por e elevado a la x a la 4. Este es el resultado. Siguiente fórmula, logaritmo natural de la u. Si mi función es f de x igual a el logaritmo natural de 5x. Entonces f', la derivada va a ser igual, aquí dice u' entre u, o sea, si la u es 5x, ¿quién es la derivada de 5x? Pues sería simplemente 5 entre u, que es 5x. Puedo simplificar esta expresión, tengo 5 arriba y 5 abajo, se pueden cancelar y nos va a quedar 1 entre x. Este sería el resultado de la derivada. Ahora, por ejemplo, si tengo f de x igual a el logaritmo natural de, no sé, se me ocurre que sea algo más grande, por ejemplo, 2x cuadrada más 4, ¿sí? Entonces aquí f' va a ser igual a u', o sea, la derivada de 2x más 4. La derivada de 2x más 4 sería 4x, ¿sí? Entre 2x más 4. 2x cuadrada más 4. Y este sería el resultado. Aquí no lo simplificamos, simplemente queda así. Listo. Veamos esta otra fórmula que es exponencial a la u. Aquí es la a representa cualquier número, entonces la función se puede ver así. F de x igual a, por ejemplo, 8 a la x. La a representa cualquier número. Entonces, f' sería a la u, o sea, 8 a la x, ella misma, por el logaritmo natural de a. ¿Quién es a? La base, o sea, logaritmo natural de 8, por la derivada de u. La u en este caso sería la x y su derivada es 1, entonces el resultado simplemente va a ser 8 a la x por el logaritmo natural de 8. Este sería el resultado. Puede verse también, por ejemplo, no sé, pues la a, te digo, es cualquier número. Puede ser un 2 elevado a otro valor, puede ser a la 4x, por ejemplo, ¿sí? 2 elevado a la 4x. Entonces, f' de x va a ser igual a, dice aquí la fórmula a la u, o sea que es tal y como está, 2 elevado a la 4x por el logaritmo natural de a, en este caso, el a vale 2, ¿sí? Por la derivada de la u. Si la u es 4x, entonces su derivada es 4. Ahí está. Y simplemente al momento de reacomodar, pues el 4 generalmente los números se ponen al principio. Vamos a poner que es 4 veces por 2 veces por 2 elevado a la 4x por el logaritmo natural del 2. Simplemente se están multiplicando, entonces el orden pues no importa, no influye mucho. Entonces así lo podemos dejar o incluso así. Tenemos un último ejemplo que es el logaritmo en base a de la u. Aquí por ejemplo si tenemos la función f de x igual a logaritmo en base 10 de x, simplemente el resultado f' va a ser igual, dice aquí que es u', si la u es la x y la derivada de x es 1, pues quedaría 1 entre el valor de la u, que sería x, por el logaritmo natural de la base, o sea, logaritmo natural de 10. Así de sencillo, este sería el resultado. Bueno, esto es todo por este video, nos vemos en el próximo.